Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. No a la educación retrógrada. Las fotocopias son solo un negocio. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en imprimir la tabla booleana AND OR. Planteamos la solución en un programa de 22 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Esta instrucción permite incluir la librería iAustrian. Recuerde que la librería iAustrian permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Recuerde, la librería conio.h permite igualmente operaciones de entrada y salida. Entonces, cuando usted necesite mostrar datos, eso va a ser una salida de datos. Cuando usted necesite pedir datos al usuario y capturarlos y almacenarlos en variables, eso va a ser entrada de datos. Cuando usted necesite hacer entonces entrada y salida de datos, debe de incluir la librería de Austrian o la librería conio.h. En la línea 6 vemos entonces la instrucción using namespace std. Esta instrucción lo que hace es indicarle al lenguaje que va a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Eso quiere decir que cuando usted programe lo va a poder hacer de manera más flexible, pues está usando el estándar de C++. Se va a ahorrar así entonces ceñirse al protocolo de la semántica. Pero si usted no incluye esta instrucción, entonces va a poder, es porque usted va a usar su propio espacio de trabajo. Y en ese caso entonces, al programar, tiene que ceñirse a la semántica de C++. Entre las líneas 8 y 22 vemos el main. El main es el programa principal, el método principal del programa, ¿sí? Entonces, recuerde que cuando usted compila un programa, el compilador lo que hace es buscar las librerías, luego el espacio de trabajo y luego busca el main, el método principal, que es donde inicia el programa. Entonces dentro del main van a estar las instrucciones principales. Vemos entonces entre la línea 10 vemos cómo se declara un vector llamado vec de tipo lógico booleano y se va a inicializar con los valores de true y false. Recuerde que las variables de tipo booleano solamente van a recibir valores de true o false o de 1 o 0. Igualmente recuerde que las estructuras de datos, en este caso un vector, son estructuras estáticas de datos, es decir, son estructuras que permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. En la línea 12 vemos la instrucción code a \t b \t a y entonces luego mostramos la b, luego el a y b, luego el a o b. Y por último damos un salto de línea que es end. Recuerde entonces que la instrucción code básicamente pone caracteres en la salida de la pantalla estándar, es decir, en la pantalla pues del computador. Entonces code significa variable por pantalla. Entonces siempre que vayamos a mostrar información al usuario debemos de usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En este caso, ese mensaje que estamos mostrando va a ser como el encabezado de la tabla AND y de la tabla OR que vamos a mostrar, ¿cierto? Bueno, entonces entre las líneas 14 y 20 vemos una estructura repetitiva. Recuerden, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso, línea 14, ciclo for. Entonces para i, que va a tomar valores desde 0, i menor que 2, y la variable i se va a incrementar de 1 en 1, es decir, i más más. Observe cómo en la línea 14, dentro de este ciclo, se declara esa misma variable, la variable i se declara ahí mismo. Esta es una técnica muy recomendada para no olvidar así declarar las variables de los ciclos. Entonces, y recuerda igualmente que la expresión i más más significa a i le asigna i más 1, es igual. Y recuerde que una variable controladora en ciclo va a tener siempre un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. Bien, dentro de este ciclo entonces encontramos otro ciclo anidado entre las líneas 16 y 19. Entonces,
Va a ser otro ciclo for que va a tomar como variable controladora la j y va a tomar valores desde 0, j menor a 2 y j más más. En este caso, entonces, dentro de ambos ciclos, en la línea 18, vemos la instrucción code vector, lo que tiene el vector en la posición i, luego mostramos un backslash t, luego lo que tiene el vector en la posición j, damos otro backslash t, y luego mostramos el resultado de la operación lógica booleana, vector en la posición i y vector en la posición j. Damos otro backslash t y luego mostramos el resultado de la operación lógica, vector en la posición i o vector en la posición j. Y luego damos un salto de línea, que es esa última instrucción NDL. Aquí entonces, básicamente, ¿qué se está haciendo? Mire que el vector vec tiene dos valores, verdadero y falso, ¿sí? Cuando lo estamos recorriendo, entonces va a tomar verdadero, va a hacer las comparaciones de verdadero, 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 falso, luego falso, verdadero y falso, falso. Esos valores que va a tomar el vector vec en la posición i o j se van a comparar o se va a arrojar un resultado a través del operador lógico AND, o sea, las i, o el operador OR, o sea, las dos barras. Recuerde que así como usted usa operaciones aritméticas, es decir, 3 más 5, y el programa inmediatamente la operación aritmética, usted puede usar obviamente los operadores lógicos, es decir, el AND, el OR, ¿sí? Igualmente la unidad lógica del computador se va a encargar de arrojarle el resultado. Entonces, si vec en la posición i tiene verdad y vec en la posición j tiene falso, entonces la instrucción vec i y vec j va a valer falso, basándonos así en la tabla del i y en la tabla del o. Así entonces se va a generar toda la tabla a través del vector vec que tiene los valores de verdad y falso. Por último, en la línea 21 tenemos la instrucción "get". Ese método lo que hace es dar una espera de entrada de datos, es decir, captura una entrada, espera un ingreso de carácter del teclado, ¿sí? Da una espera. Entonces, si nosotros no incluimos esta instrucción, ¿qué va a pasar? Que el programa se va a ejecutar, se va a compilar y entonces funciona normalmente, pero no alcanzamos a ver la salida de datos. ¿Por qué? Porque no hay una espera de teclado, entonces el programa se muestra e inmediatamente se cierra. Si incluimos esta instrucción, va a haber una espera de entrada de datos, entonces vamos a poder ver la ejecución del programa y vamos a poder cerrarlo presionando cualquier tecla. Esta fue la tutoría del ejercicio: imprimir la tabla booleana AND OR. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Repasa la teoría, recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.